Vamos allá. Hoy tenemos entre manos un texto antiguo que literalmente destroza por completo las ideas modernas que tenemos sobre el liderazgo, el éxito y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos vamos a basar en el capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Es un relato fascinante, de verdad, porque nos pone frente a frente a dos monarcas históricos con trayectorias completamente opuestas. A ver, seamos sinceros, hoy en día solemos medir el valor de una figura pública solo por sus logros externos o su cuenta de resultados, ¿verdad? Bueno, pues este análisis nos invita a rascar un poco más allá de la superficie y a descubrir una paradoja increíble sobre el poder. Así que preparémonos para desentrañar los secretos detrás de los reinados de Amasías de Judá y Jeroboam II de Israel. Para arrancar, fijaos bien en esta pregunta central. ¿Garantiza el éxito militar o el éxito material la aprobación divina? Es una interrogante muy provocadora que marca a la perfección el doble estudio de personajes que vamos a desglosar. Por un lado vamos a ver a un líder que intentó hacer lo correcto pero que acabó en la ruina total, y por otro a un líder que hizo las cosas francamente mal pero que experimentó una expansión territorial masiva. A través de este brutal contraste, la historia nos va a dar una respuesta que sorprende muchísimo y que nos obliga a replantearnos qué significa realmente triunfar. Sección 1. Amasías, la obediencia incompleta. Vamos a conocer al primero de nuestros protagonistas. Amasías empezó a reinar en Jerusalén con 25 añitos. Su mandato duró casi 3 décadas. Y oye, no fue un desastre desde el principio. Tenía una dualidad súper interesante. Por un lado, era el justo. Nada más llegar al poder, tuvo que lidiar con los siervos que habían asesinado a su padre. Él aplicó la justicia, sí, pero se contuvo de matar a los hijos de esos asesinos. Y esto es clave porque demuestra una obediencia súper estricta a la ley de Moisés, que decía que cada uno debía pagar por su propio pecado y no por el de sus padres. Fue un acto de muchísima integridad. Pero, siempre hay un pero, su otra cara era la de el incompleto. Resulta que a pesar de esa justicia inicial, el texto nos dice claramente que Amasías no eliminó los famosos lugares altos de adoración. Dejó que la gente siguiera ofreciendo sacrificios allí. Era básicamente una obediencia a medias, como barrer el salón y dejar toda la basura debajo de la alfombra. 10.000. 10.000. Se dice pronto. Ese es el asombroso número que representa el éxito militar de Amasías. Consiguió una victoria masiva, derrotando a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal, y de paso conquistó la ciudad de Sela. Fue un triunfo rotundo, de esos que consolidan un liderazgo para siempre. Pero, y aquí vemos lo frágiles que somos ante el éxito, esta victoria tan aplastante plantó una semillita súper tóxica en el corazón del rey, la semilla de un orgullo tremendo. De repente todo ese éxito externo empezó a nublar por completo su juicio interno. Se le subió a la cabeza, vaya. Pasamos a la sección 2. El cardo y el cedro. Claro, con ese ego por las nubes gracias a su reciente victoria, Amasías toma una decisión impulsiva, audaz, pero totalmente innecesaria. Manda mensajeros para desafiar a la batalla al rey Jehoás de Israel. Y la respuesta de Jehoás, bueno, es sencillamente magistral. En vez de decirle sí o no, le suelta esta punzante parábola. Usa una metáfora brillante comparando a Amasías con un simple y frágil hierbajo espinoso, un cardo, que tiene la tremenda osadía de exigirle cosas al majestuoso cedro del Líbano, que sería Israel. El final del cuento es brutal. Pasa un animal salvaje y sin querer pisotea la plantita. El punto de Jehoás es una advertencia súper directa. Básicamente le dice, a ver, has derrotado a Edom y te crees invencible. Disfruta de tu minuto de gloria, pero quédate en tu casa, para que vas a buscarte la ruina. Era una invitación clarísima a que frenara ese orgullo desmedido. Pero nada, oídos sordos. Amasías estaba tan cegado que no hizo ni caso, y la secuencia de desastres que vino después fue rapidísima. Primero, ignora la advertencia. Acto seguido, los ejércitos chocan y Judá se lleva una paliza histórica en Bet-Semes. Las tropas salen huyendo despavoridas. Luego capturan al propio rey Amasías, y el ejército de Israel avanza hasta la mismísima Jerusalén, donde derriban nada menos que 400 codos de su muralla. Para que os hagáis una idea, eso es un boquete enorme en la defensa de la ciudad. Y para rematar, saquean todo el oro, la plata y los tesoros del Palacio Real. Todo este sufrimiento, ¿por qué? Simplemente por no saber escuchar un buen consejo. El final de la vida de Amasías es de lo más trágico. Aunque vivió 15 años más tras la muerte del rey de Israel, su reinado jamás levantó cabeza. Al final se montó una conspiración tremenda contra él en su propia casa en Jerusalén. El hombre intentó salvar el pellejo huyendo hacia Laquís, pero sus enemigos no le dieron tregua. Mandaron sicarios tras él y allí mismo lo asesinaron. Su cuerpo volvió a la ciudad de David, tristemente, a lomos de un caballo. Un final súper sombrío para un gobernante cuyo orgullo arruinó lo que pintaba como un comienzo muy prometedor. Sección 3. Jeroboam II. Éxito sin fe. Y ojo aquí porque damos un giro brusco y entramos en la gran paradoja de este texto antiguo.
El contraste entre estos dos líderes es que te deja sin palabras. Amasías, como hemos visto, empezó súper bien, pero acabó en la ruina por culpa de su propio ego. Pero luego tenemos a Jeroboam II, que es una historia totalmente distinta. El texto no se anda con rodeos sobre él. Nos dice que era un malvado, que hacía lo que estaba mal y que mantenía la idolatría de sus antepasados. Y, sin embargo, su resultado militar fue una expansión territorial masiva. El gobernante corrupto prosperó exteriormente de una forma que el rey que intentó ser obediente jamás llegó a oler. Increíble, ¿verdad? Porque, a ver, los números de Jeroboam II están ahí y son innegables. Se tiró 41 añazos reinando en Samaria. Durante todo ese tiempo no movió ni un dedo para corregir las prácticas corruptas. Pero a nivel militar fue un lince. Restauró las fronteras de Israel desde el norte hasta el mar del Arabá, en el sur, e incluso recuperó ciudades clave como Damasco y Hamat. Y aquí viene el dato que te rompe los esquemas. Este éxito descomunal no fue una casualidad histórica. Ocurrió exactamente como lo había profetizado Jonás. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un rey con un comportamiento tan sumamente reprobable consiguiera semejantes victorias? Sección 4. Misericordia y restauración. Esta pregunta nos mete de lleno en el núcleo teológico del relato. Resulta que el triunfo militar de Jeroboam no fue ningún premio por ser un buen rey. Básicamente porque no lo era. La victoria se le concedió porque alguien vio el sufrimiento brutal del pueblo de Israel. La situación era límite, desesperada. Literalmente no quedaba nadie para echar un cable a los más débiles e indefensos. Y esto, amigos, es la definición del libro de la misericordia. Una intervención que se basa única y exclusivamente en el dolor de una gente que no tiene a nadie más a quien acudir. El mérito del líder aquí pintaba entre poco y nada. Y esto destapa algo precioso en la historia, la fidelidad a una promesa. La salvación llegó porque existía el firme compromiso de no borrar el nombre de Israel del mapa. Jeroboam II, con toda su maldad a cuestas, fue utilizado simplemente como una herramienta, un medio para un fin. La gracia divina separó por completo las acciones desastrosas del monarca de la necesidad imperiosa de rescatar a la nación. O sea, el éxito de las fronteras no validaba al rey en absoluto. Era pura supervivencia para su gente. Llegamos a la sección 5, las lecciones de dos reyes. Vamos a atar cabos y sacar en claro qué nos enseña todo esto. Si tuviéramos que resumir este análisis en una sola frase sería esta. Amasías cayó por orgullo, Jeroboam triunfó por pura gracia, no por mérito. Por un lado vemos que eso de obedecer a medias no sirve de nada, y que crearse el rey del mundo después de un gran éxito suele ser el billete directo hacia el desastre, tal como nos enseñó la parábola del cardo. Por otro lado, el caso de Jeroboam es una alerta roja gigante. Nos dice que el éxito material, el dinero o el poder no siempre significan que estés haciendo las cosas bien por dentro. Muchas veces un imperio que no para de crecer puede estar escondiendo una podredumbre moral absoluta. Y para terminar, me gustaría que nos quedáramos dándole vueltas a esta idea. A lo largo de los siglos hemos visto imperios colapsar y fortunas esfumarse. Hemos visto a líderes que empezaron siendo íntegros, pero que dejaron que el poder los volviera sordos a cualquier consejo, estrellándose de forma monumental. Y también hemos visto a personajes de dudosa moralidad vivir épocas doradas, no por ser grandes personas, sino por circunstancias ajenas a ellos. Así que, si los trofeos, los territorios o la cuenta bancaria no son indicadores fiables de quienes somos de verdad, ¿qué legado interno queda cuando se apagan los focos y las victorias se olvidan? Es un recordatorio durísimo sobre los peligros del ego y sobre cómo medimos realmente lo que dejamos atrás. Interesante, ¿verdad?